¿Qué tal, iglesia? Bienvenidos. Es un gusto estar en la casa del Señor y en este tiempo maravilloso que hemos pasado en adoración. Así que bienvenidos a todos. Y bueno, en esta serie en curso, ¿qué sigue? Estamos compartiendo con ustedes literalmente lo que es nuestro curso de siguientes pasos. El domingo anterior estuvimos hablando de la importancia de conocer a la iglesia, conocer a Dios. Y hoy en este día vamos a estar hablando de la importancia de conectarte. Así que espero que tengas a la mano tu manual y tengas lápiz también para poder llenar los blancos y juntos aprender la importancia que es conectarnos a la vida de la iglesia. Este domingo es especial porque te voy a estar hablando acerca de la importancia de los valores que tiene nuestra iglesia o que promueve nuestra iglesia para que esos valores nos permitan crear una cultura. Y cómo puedes tú conectarte también de una mejor manera a la vida de la iglesia. Así que pon atención y estemos juntos aprendiendo, porque hoy en este día el Señor quiere que te conectes de una mejor manera a la iglesia. Bueno, quiero seguir adelante y estamos en la serie en curso acerca de ¿qué sigue? He compartido con ustedes que una de las cosas que me movió a lanzar este tema de predicaciones y traerlo a nivel general, que esto prácticamente es nuestro curso de siguientes pasos, que a partir del mes de julio lo vamos a estar celebrando cada domingo, no aquí, pero va a ser como una herramienta para las personas nuevas que llegan a esta iglesia y pronto se puedan conectar a la vida de la iglesia. Dios ama lo que es la comunidad que estamos sirviéndole a Él, y necesitamos como iglesia ser prácticos, ser claros para que la gente se conecte y puedan entrar de la mejor manera y más pronta a servir, a ayudar, a ser parte de esta comunidad de fe. Así que como iglesia, como lugar de encuentro, creemos firmemente que es importante el compartir esto porque nos da claridad. Todos digan conmigo: claridad. Amén, nos da claridad. Y el ser claros, ¿qué permite la claridad? La claridad te va a ayudar a comenzar a estar en movimiento, porque ahora entiendes, ahora sabes, ahora para ti está claro lo que Dios espera en esta casa, en esta iglesia, y eso te permite estar en movimiento. Y después nos alineamos todos a la visión que Dios ha plantado en esta casa, en esta iglesia, y por consecuencia nos va a permitir estar enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer. Sabes, una de las cosas tremendas que en ocasiones el enemigo logra a través de nuestra vida, y principalmente en la iglesia del Señor, es desenfocarnos. Es el arma más poderosa que Él puede usar para que la iglesia se neutralice y no cumpla su propósito. Así que, amado, este curso, estas predicaciones son importantes porque nos van a ayudar a nosotros tener claridad, estar en movimiento, alinearnos a la visión y estar bien enfocados para hacer lo que Dios nos llamó en esta casa. ¿Cuántos aman lugar de encuentro? Amén. Como iglesia local, es una bendición. Así que me quedé en el cuarto valor que estuve compartiendo el domingo pasado. Compartí los primeros tres valores interesantes. El centro de todo es Jesús, somos familia, el segundo de ellos, y el tercero, seguimos a Jesús. Y compartí algunos aspectos importantes de que cómo el hecho de seguir tú a Jesús, eso va a traer buenos resultados a tu vida. Es más, de hecho, Jesús, cuando llamó a sus seguidores, les dijo: hey, síganme, vengan en pos de mí, niéguense a sí mismo, tomen su cruz cada día y síganme. Y el resto el Señor se va a encargar de trabajar en tu vida y en mi vida. Algunos hemos caminado algunos años con el Señor, algunos meses, algunas décadas, pero verdad que sí, amados, el hecho de seguir al Señor nos permite crecer en nuestra fe, aprender mucho. Y eso es lo hermoso de todo. La iglesia no debe ser algo, amado, como que te fuerzan a hacer ciertas cosas. No, la iglesia debe de ser algo que a través del poder y la gracia de Dios, en el hecho de seguirlo, Él te inspira a vivir una vida conforme a Él le agrada. Y eso es iglesia. Alguien diga gloria a Dios por esa verdad. Eso es iglesia. El seguirle, amado, es un deleite, es un gozo, es una alegría. Por eso decimos constantemente: la iglesia no se hizo para aguantarla, la iglesia se hizo para disfrutarla. Así que en el cuarto valor que quiero compartir, y este es un valor que identifica mucho esta casa, esta familia del lugar de encuentro, y se los voy a compartir, es el corazón de servicio. Corazón de servicio, o sea, no se trata de nosotros. De hecho, hace muchos años atrás me estaba recordando que hicimos un campamento de puros líderes, de puros servidores, voluntarios que ayudan a esta casa, y así le llamamos no se trata de mí. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que el desarrollar un corazón de servicio, amado, engrandece la vida de la gente. ¿Verdad que sí? Engrandece la vida de la gente. Vivimos en una sociedad que se enfoca en el autoservicio. O sea, todo el mundo quiere ver qué provecho le saca a los demás, ¿verdad? Hasta nuestros hijos, tristemente, a veces ya no se acercan para ver qué necesitas, se acercan para ver qué te sacan, ¿verdad?
Y esa cultura en este tiempo, amados, está rigiendo mucho. O sea, es una cultura muy fuerte. Y la iglesia tiene que romper ese tipo de cultura. ¿Por qué? Porque, amado, ahí no está la felicidad. La felicidad está en brindarnos, en darnos, en servir. Y esto es una bendición. Entonces yo quiero decirle que como lugar de encuentro, como iglesia, hemos descubierto que en el servicio, amado, está la clave para que todo lo demás Dios pueda convertirlo en oro. Una persona que sirve, amado, es de bendición donde sea que Dios la plante. En cualquier ministerio que ayude, en cualquier área, por más pequeña o grande que ésta sea, siempre será de bendición. Dios lo va a usar tremendamente. Así que esta es la cultura que nos dice: ayúdate a ti mismo y olvídate de los demás. Fíjese nomás, la pasión por el servicio en nuestra iglesia, la pasión por el servicio es importante. Vivimos en una sociedad que se enfoca en el autoservicio. ¿Dónde me quedé aquí? La pasión por el servicio nos inspira a hacer todo lo contrario. Deseamos bendecir y agregar valor. Escuche bien esto: agregar valor. ¿Cómo se siente usted cuando alguien hace un acto de servicio a favor suyo? ¿Verdad que le agrega valor? Usted dice: oh, esta persona, ¿por qué lo haces? No, nomás porque siento en mi corazón que para esto fui llamado, para servir, para ayudar. Agrega valor a la vida de los que están a nuestro alrededor. Y cómo lo hizo Jesús. Jesús nos da el ejemplo. Así que vamos hacia adelante en el nombre del Señor. Mire lo que dice Mateo 20:26: pero entre ustedes no debe de ser así. Jesús nos da claramente este principio del servicio, y de su boca Él dice estas palabras: al contrario, dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes. Ahí está la clave. La grandeza, amado, no está en la posición. La grandeza está en el servicio. Posición, puedes estar en una posición por un año, por unos meses, y sí, la gente a lo mejor por la posición se te va a reconocer, pero después del tiempo, si no sirves, no sirves. Entonces la grandeza está en el corazón de servicio. Y Jesús dice: al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, y Jesús se pone como ejemplo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el ejemplo que tenemos acerca del servicio. ¿A quién imitamos? ¿Como quién queremos ser? Como Jesús. Y si hay alguien que nos enseña acerca de este valor de tener un corazón de servicio, es Jesús. Así que en lugar de encuentro tenemos pasión por el servicio, y creemos que va más allá que nuestro servicio dentro de la iglesia. Jesús mismo enseñó que la grandeza se consigue al servir a otros, y que dar siempre es mejor que recibir. Siempre. Solo pensamos y buscamos en servir a otros para ser más como Cristo, ya que Cristo vino a servir y no a ser servidos. Muchos de los actos que esta iglesia, lugar de encuentro, actualmente y en el pasado ha realizado, han sido acciones de servicio. Hemos ayudado en el campo de misiones sin esperar nada a cambio. Hemos establecido consejerías sin esperar nada a cambio. Hemos apoyado en diferentes contextos en la comunidad sin esperar nada a cambio. Pero sabe, he descubierto que cuando nos brindamos al Señor en el servicio, Dios también se brinda hacia nosotros en ayudarnos en todo lo que necesitamos. Y eso es hermoso, saber que es Dios quien se encarga de tus necesidades cuando te brindas al servicio. Así que creemos que servir, mire lo que hace el servir. Esto es nuestra convicción al desarrollar este valor de ser servidores. Es el mejor estilo de vida. No hay mejor estilo de vida para usted y para mí que ser conocidos por personas que servimos. Lo segundo, hacemos a un lado la comodidad para ayudar a otros. A veces es necesario, amados, dejar la comodidad. A veces estamos muy cómodos y queremos hacer una diferencia en nuestro mundo, pero no va a suceder en un sillón. Hello, no va a suceder, amado, ¿verdad? Con el control en la mano y nada más haciendo clic. No, tenemos que dejar la comodidad y pagar un precio para hacer la diferencia en la vida de más personas. Agregamos valor a la vida de los que están en nuestro alrededor cuando nos damos al servicio. Somos grandes. La grandeza está en el servicio. Y por último, tocamos los corazones de la gente. No hay mejor manera que tocar el corazón de alguien que mostrarle con actos de servicio, que para nosotros ellos son importantes. Dale un aplauso a Jesús por este hermoso e importante valor. Y me encanta la vida de muchos hombres, y principalmente en esta iglesia, muchos de los hombres, de los padres de familia están activos, están sirviendo, están haciendo algo para que esta iglesia siga hacia adelante creyéndole al Señor. Así que número 5, este es el quinto valor: excelencia intencional. Se trata siempre de dar lo mejor.
Se trata de dar lo mejor. Ahora, no nos consideramos los más excelentes en muchas cosas. Por eso digo excelencia intencional, porque hay cosas donde tú sí vas a ser bueno y donde quizás yo no soy bueno en eso. Entonces intencionalmente buscamos que la gente haga lo que Dios lo llamó a hacer en esas áreas donde usted es fuerte. Por eso Dios nos dio dones, habilidades, ministerios. Cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades con las cuales podemos hacer una diferencia. Así que hay que ser excelentes en lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso es excelencia intencional. Creemos que todo puede ser hecho con excelencia, pero no todo intencionalmente es importante al hacerlo, ¿verdad? Por ahí decíamos, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Sabemos que como iglesia, amados, quisiéramos hacer muchas cosas, muchas, pero sabemos que hay muchas cosas en las cuales no somos ni tenemos la gente, ni tenemos la capacidad, ni somos buenos en eso. Yo quisiera cantar, de veras. Yo quisiera decirle a los que están cantando, háganse un lado y déjenme cantar a mí. Pero yo sé que no soy excelente para cantar. Entonces ustedes sufrirían si yo hago eso. Entonces tenemos que ser intencionales, y hay cosas también que toman prioridad. Y eso es importante. Cuando hablamos de excelencia intencional, tenemos que entender, amado, que muchas cosas quisiéramos hacer, pero hay cosas que Dios no nos llamó a hacer como comunidad de fe, como iglesia. Dios nos ha dado ciertas cosas a las cuales tenemos que tener un corazón. Mire, esto sucedió durante la pandemia. Yo andaba ocupado en muchas cosas fuera aún del contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón de servicio, sin esperar nada a cambio ni nada. Pero cuando viene la pandemia, veo que la iglesia comienza a entrar en situaciones muy complicadas que ningún pastor estaba preparado, ni yo, nadie. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? ¿Cuál es mi prioridad? Quisiera seguir haciendo todo lo que hacía antes, pero mi prioridad se convirtió esta casa, esta iglesia. ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que hacer a un lado otras cosas. Y algunos se resintieron, algunos quizás se molestaron porque hice a un lado otras cosas que sí, para mí qué bueno que lo pudiera hacer y ayudar, pero ahorita mi prioridad no es esa. La prioridad era la casa, era la iglesia. Entonces, ¿qué estoy diciendo con excelencia intencional? Vamos a buscar ser intencionales en lo que Dios nos llamó a hacer. Hay muchas ideas que pueden venir dentro de esta iglesia, pero no todo, amado, Dios nos llamó a hacerlo. Y hay algunas cosas que tenemos que aprender a decirles que no. Y no porque no sean buenas, no porque no sea algo espiritual, simple y sencillamente es porque Dios no nos llamó a eso, o no podemos, no tenemos la excelencia para poder hacer o realizar eso. Claro que somos un ministerio que estamos creciendo y queremos mejorar cada día, pero ¿a qué me refiero con esto? Bueno, mire lo que dice Lucas 10, 40, 42. Había una mujer llamada Marta que tenía este problema. Ella quería hacer todo a la vez, pero por querer hacer todo a la vez no hacía las cosas bien. Mire lo que dice: Marta, por su parte, se sentía abrumada. Es Jesús llegando a casa de estas dos mujeres que también eran hermanas de Lázaro, su amigo. Y Marta, inmediatamente que ve a Jesús venir de lejos, lo primero que se activa en su mente es ¿qué hacer? Hacer cosas, darle comida. Pero ella no se preocupó por lo que era importante intencionalmente hacer en ese momento. Y Jesús mismo nos narra y nos dice que María había escogido la mejor parte, porque ella entendió que ese no era el momento. Dios no está haciendo a un lado el servicio de Marta. Dios lo que estaba haciéndole ver a Marta es que para todo hay tiempo y hay que ser excelentes intencionalmente. Hay cosas en las cuales hay que enfocarnos y hay cosas que van a ocupar su lugar en un segundo término. Me explico en esto, hermanos, y es bien importante. Y sabe que esto produce que seamos efectivos en lo que Dios nos llama a hacer. Así que mire lo que sucede en la historia. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, porque Marta ya estaba ahí, ¿verdad? Con mucho que hacer. Le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Prácticamente está diciendo: mira, pues Marta está ahí muy conchudita y ella está muy tranquila, y ahí sí, sentadita a los pies de Jesús. Dijo: pero yo acá quemándome los pelos en la cocina. Y le dice: ¿no te importa que esté sola? Dile que me ayude. Mire la respuesta de Jesús en el verso 41. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas, ¿qué dice? Muchas cosas. A veces, amados, estamos demasiado cargados. Y como iglesia, al principio, amados, empezamos a hacer un montón de actividades. Y si no había en el calendario algún lugar lo llenábamos con algo. Pero la cosa era estar ocupados, porque confundimos que la espiritualidad tiene que ver con la actividad.
Y le voy a decir algo, amado, esta pandemia nos ha dado una grande lección de que la espiritualidad no está relacionada a la actividad, porque no estábamos haciendo ninguna actividad. Y el que fue fuerte espiritualmente sabe de dónde se basó, de su relación personal con Jesús y de nada más. Porque la espiritualidad es Jesús mismo, no es lo que haces, es a quién le estás sirviendo. Es Él es el centro de todo. Entonces Marta estaba cayendo en esa trampa. Dice, pero mire lo que le dice. Le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una era necesaria. Una era necesaria y María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Entonces, ¿a qué nos referimos en excelencia intencional? A que sí, hay muchas cosas buenas por hacer en la vida, pero hay que buscar a lo que Dios realmente nos llamó a hacer, a cumplir. En lugar de encuentro buscamos ser excelentes en lo que hacemos. En lo que hacemos, dar siempre lo mejor cuando esto tiene que ver con la visión y el propósito de lo que Dios nos ha llamado a cumplir. La excelencia en lo que hacemos no es un motivo de presunción, sino un compromiso hacia aquel a quien le servimos, que es Cristo Jesús. Así que ese es el propósito. Mire lo que dice Colosenses 3:23 y 24. Trabajen de buena gana, dice, en todo lo que hagan, como si fuera para quién. Obviamente a veces lo estamos haciendo para los hermanos o para algún amigo, estoy sirviendo, ayudando a alguien, pero al final del día todo lo que hagamos, la palabra de Dios nos enseña que lo hagamos como para el Señor. Eso hace una diferencia enorme. De que las cosas no las voy a hacer al ahí se va, sino que entiendo que lo estoy haciendo para el Señor, dice, y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Él es el amo a quien estamos sirviendo. De Él se trata. A mí siempre me ha encantado servir y no me gusta ponerme como ejemplo, pero una ocasión me dijo un hermano Gabriel, ¿a poco tiene que hacer todo eso? Y era antes de ser pastor, estaba sirviendo en algún área de la iglesia donde yo me congregaba. Y me decía, ¿a poco usted tiene que hacer todo eso? ¿Se lo exigen? ¿Le pagan? Y le digo, no me pagan y no me exigen. Simple y sencillamente me nace en el corazón hacerlo. ¿Y sabe por qué, amado? Porque descubrimos que esto es parte de nuestra pasión, el servir al Señor. Y ese valor pues ya lo comenté, pero en la excelencia intencional caemos en lo mismo. Lo estamos haciendo para el Señor. Así que es importante. Se trata siempre de dar lo mejor. A ver, dígale a alguien que está a su lado, se trata de dar lo mejor. Ay, hermanos, es que miren, a veces cuando andábamos en el ambiente de allá de afuera, usted conoce el ambiente que no era de servir a Dios. Digo, yo estuve 20 años donde no me congregaba en una iglesia. Obviamente no servía a Dios, no sabía ni conocía el lenguaje que los hermanos hablaban, los ministerios y ayudar aquí y ayudar allá. Yo no sabía nada de eso. Pero le voy a decir algo, muchos de nosotros allá afuera y muchos de los hombres, los padres de familia que están aquí, allá afuera éramos los mejores, ¿verdad? O sea, empezaba el baile y usted era el primero. Y hasta sacaba lumbre con el tacón del zapato, la bota o lo que usara. Se trataba de un pleito y usted era el primero. ¿Qué? Y esa determinación, ese coraje, esa entrega, como que cuando nos entregamos a Cristo, como que ya se acabó. Y yo le voy a decir algo, ese es un error. Obviamente no queremos peleoneros aquí, pero esa energía, esa característica, eso que te identificaba, el Señor lo necesita para usarlo aquí en su reino. Y hagas de la iglesia un lugar mejor, un hombre comprometido, determinado, esforzado. Eso es lo que Dios quiere. Y tenemos que ser excelentes en eso. Y esto ya lo comenté. Dame lo que sigue, por favor. Buscamos ser excelentes intencionalmente cuando, ahí le va, existe una buena causa. Hay muchas causas, pero no todas son buenas, o no todas son las que Dios quiere que hagamos. Cuando existe una buena causa, es más, cuando hemos descubierto que cuando nos enfocamos en una buena causa, Dios es el primero en poner su mano en lo que vamos a hacer. Dios se encarga. Yo siempre le he dicho a la iglesia, no hay que preocuparnos de qué lugar vamos a estar, hay que preocuparnos de cumplir el propósito para lo cual Dios nos llamó. Y he descubierto que conforme perseguimos ese propósito, Dios se encarga de abrirnos puertas en lugares que quizás ni imaginábamos. Mire dónde estamos ahorita, estamos muy cómodos con aire acondicionado, un lugar bastante amplio. ¿Sabe por qué el Señor lo hace? No es casualidad. Dios abre puertas mientras usted y yo estemos persiguiendo el propósito para lo cual el Señor nos ha llamado. Denle un aplauso a Jesús en esta hora. Se trata de buscar una buena causa y hacerlo. Lo siguiente, estar alineados a la visión. Todo lo que se alinee a la visión. A la visión.
Y esto es excelencia intencional. Por eso a veces hay cosas que cuesta trabajo decir que no, porque a veces ya las traemos por costumbre. Pero hay que preguntarnos, ¿esto va con la visión? Y si no, mejor no hacerlo, porque es importante que tenga que estar alineado a la visión. Somos efectivos en lo que Dios nos llamó. Cuando somos efectivos en lo que Dios nos llamó, también cuando nos permite cuidar el potencial de la gente, porque al final, ¿sabe qué? Podemos lanzar muchos proyectos en esta iglesia, pero yo he descubierto que a la mayoría de esos proyectos la gente que va es la misma. ¿Verdad que sí? Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y otro servicio entre semana, y vamos a esto y aquello, y descubro que al final esas mismas actividades, la gente que va son los mismos. Entonces no está bien, porque vamos a cansar el potencial de esa gente. Mejor hay que escoger pocas cosas, pero hacerlas con excelencia para el Señor, y que todo ese potencial que haya en cada uno de ustedes lo podamos brindar con gusto para el Señor. Y obviamente todo aquello que traiga gloria al Señor. Lo que sigue, por favor. Mire lo que dice Juan 15:8, cuando producen mucho fruto, esto es Jesús hablando, dice: demuestra que son mis verdaderos discípulos, eso le da mucha gloria a mi Padre. No hay mejor cosa que le dé gloria al Señor que la iglesia dando fruto, el poder hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Para nosotros los métodos pueden cambiar los métodos, porque no estamos comprometiendo el mensaje de la verdad. Simplemente estamos haciendo iglesia de una manera diferente. ¿Por qué? Porque nos interesa hacer conexión. Ya lo hablé en el mensaje pasado, nos interesa hacer conexión. Así que los métodos pueden cambiar, mas no el mensaje. Es por eso que en Lugar de Encuentro buscamos ser intencionales en todo lo que hacemos. Nos interesa hacer conexión con las nuevas generaciones, ya que no hay mejor alegría para unos padres que ser parte de una iglesia donde sus hijos quieren ir. Y eso es importante. Eso es importante. Así que seguimos adelante. Se trata de disfrutar la iglesia y no de aguantarla. Sigue, por favor, número 6. Y aquí voy a terminar. Bueno, me queda uno más. Número 6, una influencia positiva. Se trata de hacer una diferencia. Se trata de hacer una diferencia. Y este valor me encanta, porque en Lugar de Encuentro queremos hacer que nuestra vida cuente para Dios. Los años, amados, están pasando. Nuestros años se van. Amén, rápido. Así que los años, las fuerzas, la salud, los dones, talentos y recursos que Dios nos ha confiado, los valoramos para hacer una diferencia positiva donde se requiera. Se trata de ser una influencia positiva. Y es importante esto. ¿Cómo puedo marcar una diferencia y ser una influencia positiva? Bueno, aquí le va rápidamente. Lo primero, entiende tu propósito de vida en Dios. Dios nos ha dado un propósito de vida a cada uno de nosotros. Y ya se los dije, algunos de ustedes tienen cierta gracia, cierta habilidad, que si usted la pone al servicio de Dios, Dios puede hacer cosas hermosas con eso que usted tiene. Usted dirá: pero pastor, no he descubierto no sé cuáles son mis dones. Pues búsquele, escárvele. Le voy a decir una manera fácil de identificar sus dones. Aquello que apasiona tu corazón, muy probablemente ahí están los dones que Dios te ha dado. Si te apasiona en algo que haces, es probable que ahí Dios te ha dado un don para que lo uses para la gloria del Señor. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:11: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ese es el propósito de Dios: tomar tu vida y hacer que tu vida cuente. Y gloria al Señor, amados, que estamos sirviendo a aquel que sabe pagar. Dice 100 veces tanto y por fin la vida eterna. Dios no se queda con el esfuerzo, el trabajo, cualquier cosa de donación que tú des al Señor, Él lo va a recompensar. Y sabe cómo recompensar tu esfuerzo, tu trabajo, tu energía, tus dones, todo lo que tú brindas al Señor. Él sabe cómo recompensarlo. Así que siempre optaremos por perseguir nuestro propósito en Dios antes que nuestras preferencias. Y esto es importante, amados, poner nuestro propósito en Dios antes que nuestras preferencias. Se los dije el domingo pasado, hay ciertas cosas que si usted me preguntara a mí en cuestión de preferencia, pues yo le diría qué cosas prefiero. Pero no se trata de eso, se trata del propósito que estamos persiguiendo, amados. Mire, por eso en ocasiones nos volvemos una iglesia muy exclusiva. Casi por no decir que hay lugares que se convierten en sectas, porque no pueden admitir ni buscar hacer conexión con gente diferente. ¿Y sabe por qué, amado? Por esto, porque han puesto su preferencia por encima del propósito. La iglesia de hace 20 años no es la misma que hoy en día estamos sirviendo al Señor.
Y yo le digo porque tengo 26 años sirviendo al Señor. Pero yo he entendido que lo más importante, amados, es el propósito y no mis preferencias. Yo me pudiera acomodar en cualquier iglesia, fuera tradicional, fuera legalista, incluso toleraría todo eso, porque entiendo, amado, y sé dónde estoy parado. Pero sabe, no se trata de mi preferencia, se trata del propósito. Eso es lo que está por encima de todo. ¿Por qué, amado? Es como el vagón los vagones del tren. El tren no puede, no es como que los vagones buscan y se conectan con el tren. ¿Verdad que no? Nunca ha visto a los vagones de un ferrocarril buscar y que conectarse con la máquina del tren. No, es la máquina la que la llevan y la ponen y la conectan a los vagones y luego la llevan hacia donde se tienen que dirigir. ¿Sabe, amado? Eso es la importancia de hacer conexión. La iglesia fue llamada, amados, para hacer sal en la tierra y ser luz del mundo, no de los que ya estamos en Cristo. Porque a veces buscamos los halagos y el aplauso de la gente que está en Cristo. A mí no me interesa que usted me aplauda o me halague como cristiano. Yo quiero brillar en la gente que no conoce a Dios y que conozcan por la conducta y el fruto que estamos teniendo en el trabajo, en la escuela y en cualquier área donde Dios nos permita hacer algo, que ellos reconozcan a Cristo a través de nuestra actitud y comportamiento. De eso se trata la iglesia. Por eso fue en Antioquía, en el libro de los Hechos, donde por primera vez se le llamó cristianos a la iglesia. ¿Sabe por qué? Y fue la gente de afuera. Usted y yo usamos mucho ese término, los cristianos. Pero ¿sabe que ese término o ese apodo, si usted lo quiere decir, se lo puso la gente de afuera y no los cristianos mismos? Fue la gente de afuera que les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque miraban el carácter de Cristo reflejarse en ellos. Y eso se trata, amado, entender el propósito de Dios en nuestra vida. Lo que sigue, por favor. ¿Cómo puedo marcar una diferencia y ser una influencia positiva? 2, aprendiendo de los buenos ejemplos. ¿Cuántos han aprendido de personas que han sido una inspiración para su vida? Siempre Dios te pone buenos ejemplos, personas que dices, wow, esta persona, cómo me encantaría aprender mucho de esta persona. Siga los buenos ejemplos. Jesús dice, Pablo dice a los corintios, sigan mi ejemplo así como yo sigo el ejemplo de Dios. Fíjese, Pablo dice, y yo estoy esforzándome por seguir el ejemplo de Dios, pero ustedes imiten mi ejemplo. Entonces hay personas, yo soy de los que aprendo más con ver que con escuchar o con leer. Y yo aprendo mucho por el ejemplo. Cuando miro buenos ejemplos me inspiran mucho y me desafían y me estira. Entonces aprendo mucho de esa manera. Entonces qué bueno es tener entre nosotros, amado, buenos ejemplos de personas que están sirviendo, que no se quejan, que no murmuran, que no critican, que siempre contribuyen, que ayudan, que dan, en todo, amado. Esos ejemplos, imítalos, porque van a estirar tu potencial. Dale un aplauso a Dios por la vida de esas personas que han sido de influencia a tu vida. Y es una manera de cómo podemos crecer. Número 3, aprovechando las oportunidades que se presenten. A veces Dios te da oportunidades o nos da oportunidades como comunidad, como familia, como iglesia. Hay que aprovecharlas. De repente vemos una oportunidad y a veces pensamos pues que los líderes de la iglesia se encarguen de esta necesidad. A lo mejor Dios te pone esa necesidad porque Dios quiere usarte a ti para ser de bendición a esa persona. ¿Sabías tú eso? Dios a veces sabe ponerte a ti personas en necesidad porque Él quiere usar tu vida. Pablo dice, miren lo que expresa acerca de la iglesia en Corinto, pero en Filipenses, escribiendo su carta en prisión, Pablo reconoce a esta iglesia que lo ayudó en tiempo de necesidad. Miren lo que dice: estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido oportunidad de demostrármelo. Dios nos da las oportunidades para demostrar que en verdad podemos ser de bendición para alguien. Así que ahí está, excelencia intencional, y estamos hablando acerca de estos hermosos valores. 4, manteniendo siempre un enfoque sano. Mantén un enfoque sano. Hay 2 maneras de ver la vida. La primera es como un consumidor y la segunda es como un contribuidor. Ten un enfoque sano. Dios no te llamó para consumir, Dios te llamó para contribuir. A ver, diga: Dios me llamó para contribuir. Dígalo fuerte: Dios me llamó para contribuir. Ser solución y no ser el problema. Amén. Ser solución y no ser el problema. Dios nos ha llamado a eso, amados, y créame, eso hace de la obra del Señor algo maravilloso. Así que mire lo que dice Hechos 20:35: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar
que recibir. Hay que estar siempre con ese buen espíritu, esa hermosa actitud de dar, de brindarnos, de ayudar. Lo que sigue: 5, comprometidos a hacer que nuestra vida cuente. Tendremos toda una eternidad para disfrutar nuestra recompensa, pero solo una vida para marcar una diferencia. Es solo esta vida. Y el Señor te ha llamado a servir, te ha llamado a hacer una diferencia. Así que, amado, mira lo que dice Mateo 25:21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel. Fíjese, aún en las cosas pequeñas que Dios nos confía en su reino, dice el Señor: estoy observando y mirando la actitud y el corazón y la obra que ustedes están haciendo para mi reino. Pero en esas cosas, aunque fueran pequeñas, al ser fieles ustedes, dice el Señor, los voy a poner sobre mucho. Cuando yo leí esta escritura, pensaba que obviamente la recompensa y la confianza que Dios nos iba a dar en el momento iba a ser mayor. Pero sabe, está hablando de términos eternos. O sea, la promesa de Dios es que si eres fiel en este tiempo, allá en la eternidad Dios te va a confiar muchas cosas mayores. Alguien piensa que la eternidad es cantar cantos al Señor. Le voy a decir algo: no, es un reino que Dios va a establecer, donde va a ocupar el servicio y el trabajo de todos nosotros, y Dios le va a confiar cosas mayores a la gente que es fiel en esta temporada, la gente que con buen corazón contribuye y sirve y brinda sus habilidades y talentos. Dios les va a recompensar y nos va a recompensar. Así que vale la pena, claro que sí. Y número 7 y último, la iglesia es la esperanza. Se trata de el reino de Dios. Estamos convencidos en esta iglesia, amados, que somos una voz de esperanza para la gente. No es mi mensaje, es el mensaje del Señor el que transforma, cambia vidas. Mire a lo que me refiero. Se trata del reino. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, después de haber resucitado, les dio a sus seguidores y a nosotros también lo que conocemos como la gran comisión. Esta es la tarea que les encargo, nos dijo el Señor antes de irse al cielo. Jesús les explicó la misión que les encargaba y les envió a cumplirla. Mire lo que se trata esta gran comisión. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Está hablando de sus primeros discípulos. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la tarea, esa es la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús los estaba comisionando para ir y compartir el mensaje de amor de Dios, proclamando que la gracia de Jesús provee perdón a nuestros pecados y nos acerca de nuevo a Dios. Ese era el propósito de la gran comisión, el encargo que Dios nos está dando como iglesia. Después de que los discípulos habían experimentado la gracia de Dios, ¿qué hicieron ellos? Fueron instruidos a ir y compartir las buenas nuevas con el mundo entero. Empezaron en Jerusalén, luego se fueron a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es verdad que no todos van a aceptar el mensaje o estarán interesados en él. Algunos incluso son perseguidos por compartir este mensaje. Y quizás aquí no lo estamos viendo, pero hay lugares en diferentes partes del planeta donde el compartir tu fe puede inclusive causarte la vida. Puede pasar eso, pero no importa. Dios nos llamó a cumplir este propósito, y no hay nada más hermoso que ser obedientes a la gran comisión que Dios nos ha dado. Imagínate, y aquí te comparto algo importante en cuestión de esta tarea que Dios nos ha dado. Por eso la iglesia es la esperanza, es la respuesta a la necesidad que hay en nuestra actualidad. Imagínate que en todo el mundo hay un brote de enfermedad mortal, algo similar a lo que pasó con el COVID, que está matando a todos, pero tú has descubierto el antídoto, o sea, la cura, la medicina que te curó totalmente de esa enfermedad. ¿Te quedarías callado? Es la pregunta. ¿Nos quedaríamos callados, iglesia? Claro que no. ¿Compartirías esa noticia? Seguro que sí. Creo que trataríamos de decirle a todos lo más pronto posible y de la mejor manera posible. Así que en lugar de encuentro reconocemos que eso es lo que nos ha pasado. El pecado nos dañó a todos y es un problema mortal. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es un problema serio el pecado. Muchos de nosotros, de ahí el Señor nos quitó esa carga y nos curó, por decirlo así, de esa enfermedad. Gracias a Dios. Así que necesitamos entender y tener en claro que la eternidad para aquellos que no lleguen a creer en Jesús es el infierno.
Así tan real es esto. Lo cual es una eternidad lamentablemente lejos de la bondad de Dios. Pero en Jesús está la respuesta, y la iglesia es la voz de esperanza para este mundo. ¿Cómo no compartir esta gran noticia para con todos los demás? Amén. ¿Cómo no compartirla? ¿Cómo no compartirla? Dice Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al cielo, nadie irá al Padre si no es por él. Aquí se trata, amados, de Cristo Jesús. Él es el que brinda salvación. Nosotros solamente somos voceros de las buenas noticias de salvación. Lo que creemos lo tienen en su manual. Quiero darles solamente los blancos porque no tengo el tiempo para abundar en esto, así que rápidamente les voy a dar los blancos, y algunas cositas me los voy a brincar, porque sé que al final se va a explicar por sí mismo todo lo que viene ahí en su manual. Así que, ¿qué es lo que creemos? Aquí sigue, ¿dónde está hay un solo Dios? Déjame, detente un poquito ahí. Hay un solo Dios. Ahí están los textos, que se ha manifestado de 3 diferentes formas. Adelante, por favor, adelante. Padre en la creación, ahí está el versículo, Isaías 45:18, porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ninguno otro. Dios es uno, y creemos firmemente que es a Él a quien le estamos adorando y dándole la gloria. Siguiente, como Padre en la creación, ese Dios se ha manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención. Pero mire lo que dice la Biblia. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es Jesús. A veces me recuerdo de un muchacho que me decía: pastor, yo tengo el problema porque cuando doblo mis rodillas y voy a orar, no sé si orarle al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Dije: no, pues qué lío en la cabeza, ¿no? Y como en tu mente, imagínate compartir 3 diferentes personas, cuando es tan fácil entender que Dios se manifestó como Padre en la creación, así fue conocido. Se manifestó como Hijo en la redención, dando su vida en la cruz del Calvario para pagar el precio por el pecado de toda la humanidad. Pero Él es el Dios que se humanó, que dejó su trono de gloria y vino y habitó entre los hombres, y vimos, dice Juan, su gloria. Y ese Dios que se humanó y dio su vida en la cruz, después de resucitar de los muertos, llega al monte de los olivos y les dice a sus seguidores: me voy, pero esperen la promesa, porque yo estoy ahorita con ustedes y me voy, pero luego regresaré y voy a estar ya no con ustedes, sino en ustedes, hablando del Espíritu Santo. Pero esos 3 son uno. Por eso, amado, no hay contradicción. Dios es uno y uno es su nombre. Dale una ofrenda de palmas a Jesús en esta hora. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Cuando le compartí esto a este muchacho, me dijo: ay, pastor, me acaba de dar un alivio. Bueno, no era pastor en ese tiempo, pero me dijo: me acaba de dar un alivio, porque siempre era mi debate. Dios no está dividido, Él es uno. Que se ha mostrado de diferentes maneras a través de las edades, claro que sí, pues Él es Dios y Él sabe hacerlo. Adelante, Espíritu Santo en la consolación. Adelante. Inciso B, en que la Biblia es la inspirada, infalible palabra de Dios. Definitivamente, esta es nuestra convicción. Adelante, es la Biblia. Y ahí están algunos versículos que ustedes pueden leer, importantes estos versículos, pero no tengo el tiempo y no quiero afectar a los papás en esta tarde. Sé en la deidad de Jesús. Creemos que Jesús es Dios, lo acabo de explicar. Ahí están los versículos también enseguida. Solamente llene su blanco en el nombre del Señor. Están Juan 1:1, Juan 1:14. Adelante, por favor, en el nombre del Señor. Letra D, en el nacimiento virginal de Jesús. Esto es importante entenderlo también, porque antes de que María concibiera, ella era una mujer virgen.
¿verdad? Y el Señor, por obra del Espíritu Santo, la escogió para que por medio de ella el Señor viniera a este mundo. Después de que ella tuvo a su hijo, ella se allegó a su esposo y fue una mujer como cualquier otra mujer. Amén. Con sus hijos, con sus chilpayates. Y fíjese en algo de María. María nunca recibió la gloria de los hombres. Cada vez que alguien quería darle la gloria a María, ella no recibía eso, porque ella solamente era un instrumento, un vaso que Dios estaba usando para cumplir un propósito importante. Lo importante no era el recipiente, sino era lo importante no era el vaso, sino lo que Dios estaba poniendo en ese recipiente. Y era el Dios que iba a venir a encarnarse, humanarse. Gloria al Señor por esos instrumentos que Dios usa y que están dispuestos para hacer lo que el Señor les llama a hacer. Letra E, en el perdón de los pecados por la sangre de Jesús. Creemos en el perdón de los pecados. Estas son convicciones y nuestras creencias, amado, que no van a cambiar. Creemos en esto. La sangre de Cristo sigue teniendo poder. Amén. Y ahí están los versículos que usted puede leer. Letra F, en que la salvación es por gracia y por el sacrificio de Jesús. Nada más. No hay más que hacer, no hay más que añadirle. Es por gracia y por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Adelante. Ocupan tiempo para escribir, ¿verdad? Que sigue adelante. Letra G, en la resurrección de Jesús. Creemos que Cristo no quedó en una tumba. Él resucitó de entre los muertos. Y ahí están los versículos. Hay mucho que decir de esto, hermanos, pero no se trata de darles un estudio en esto. Solamente es reforzar y decirle que estas convicciones son parte de esta familia, de lo que el lugar de encuentro cree. Lo que sigue, por favor. Letra H, el levantamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús. La Biblia habla mucho acerca de la segunda venida de Cristo. Su primer venida es cuando Él viene a este mundo y da su vida en la cruz por nosotros. Su segunda venida va a suceder también. Él va a venir, pero ya no va a venir, amado, como el sacrificio por los pecados de la humanidad, sino ya va a venir como el juez justo. Él va a venir a juzgar a la humanidad que no creyeron al mensaje de la verdad. Ahorita lo conocemos como el Dios de gracia, pero en aquel tiempo será conocido como el juez, que vendrá a juzgar a toda la humanidad que rechazó la gracia de Jesús. Y ahí están los versículos que le puedo compartir en esto. Y hay mucho más todavía que añadir en cuestión de Biblia sobre este tema. Pero es maravilloso, amados, saber que el Señor, ¿verdad? Mientras Él regresa, el Señor está preparando a la iglesia. Está con brazos abiertos. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. La invitación es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él recibe a todo pecador, y una vez que te abraza, Él te quiere poner en su redil, para que antes de su segunda venida, lo que existe en la Biblia y que lo llama es el levantamiento de la iglesia. La iglesia se va para estar con el Señor, y mientras la iglesia está celebrando las bodas del Cordero, el Señor está recompensando el trabajo y la labor. Fíjese todas las cosas que están ahí en la Biblia. Mientras estamos celebrando las bodas del Cordero y el Señor está recompensando la labor de todos nosotros, acá en la tierra Dios está purificando todas las cosas. Y luego el Señor viene en su segunda venida. Así que la iglesia, amados, es algo precioso, porque la iglesia va a disfrutar antes de la segunda venida de Cristo el levantamiento, para estar con el Señor. ¿Vale la pena servir a Dios, hermanos? Vale la pena. Así que creemos en esto, en la existencia del cielo y en la existencia del infierno. La Biblia lo enseña claramente y es firme nuestra convicción. Hay un cielo preparado para los que creen en Él, y hay un infierno que es el destino de aquellos que rechazaron el mensaje de la verdad. No hay dos verdades, no hay tres verdades, solo hay una verdad, y es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. En el bautismo en agua, creemos en el bautismo en agua. Dice Efesios 4:6, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. El bautismo en agua. ¿Y qué importante es el bautismo en agua? El bautismo implica fe y el estar conscientes de haber ofendido a Dios. Por eso
esta iglesia, lugar de encuentro, no practica el bautismo en niños, porque un niño no está consciente de haber ofendido a Dios, y el bautismo es para arrepentimiento, para quien está consciente de haber ofendido a Dios y conscientemente toma la decisión de bautizarse. Y ahí está, el que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Lo que sigue, por favor. 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Quiere decir que todavía lidiamos con la tendencia a pecar, a hacer lo malo, pero gracias a Dios que Dios nos da una aspiración de una nueva conciencia por la resurrección de Jesús. Este paso es necesario, ya que por medio del bautismo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos da la entrada al reino de Dios. Dice Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando el dulce nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y aquí termino. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El bautismo es la obediencia y la declaración pública que ahora somos fieles discípulos o seguidores de Jesús. Es una muestra externa de lo que ha sucedido internamente por medio de la fe. Me encanta, y aquí terminamos. Hechos 2:37 fue el primer mensaje que la iglesia lanza a la comunidad, y cuando ellos escucharon este mensaje, interesantemente el Espíritu Santo ministró la palabra en los corazones y hubo gente que creyó. Pero mire la reacción de creer. La reacción de creer es obedecer. Muchos pueden decir yo creo en Dios, pero no le creen a Dios, porque creen en Dios pero no hacen lo que Dios está diciendo. Y el creer implica obedecer. Y mire lo que sucede aquí. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y el verso 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Había cerca de 3,000 personas en esa ocasión. Dice, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Esto es iglesia, amados. Esta es la fe que nosotros hemos puesto en ese Dios maravilloso, increíble, que nos sigue mostrando su amor y su misericordia. Por Él estamos aquí y por ninguna otra razón, amado. Así que a Él sea la gloria y la honra para siempre. Que Dios te permita, que Dios me permita a mí seguir adelante cumpliendo el propósito y la misión que el Señor nos ha dado en esta vida. Sabes que no hay más grande misión que tú y yo podemos abrazar que esta misión que Dios nos da. Te voy a decir por qué. Tú puedes trabajar en la mejor compañía que existe en la actualidad aquí en Estados Unidos y puedes sentirte orgulloso de ser parte de esa empresa o ser parte de ese proyecto, pero al final del día el resultado, ¿cuál es? De cualquier empresa que tú y yo podamos servir en la actualidad, el resultado va a ser quizás a lo mejor ayudar en algunas áreas a que la vida sea más fácil para alguien más, tratar algún cierto beneficio para la comunidad o para la gente, pero es temporal, es para esta vida. Pero sabes, la gran comisión que Cristo nos ha dado a nosotros no solamente tiene un efecto positivo para esta vida presente, pero lo más maravilloso es que tiene un efecto positivo para la vida eterna. O sea, lo que te estoy diciendo en esta tarde es que debes de sentirte agradecido con Dios de que Dios te llame a ser parte de lo más importante que pueda haber sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué es lo más importante? El ser parte de la iglesia que Jesús compró con su sangre preciosa, que tenemos el mensaje de salvación, la voz de esperanza. Así que dale gloria al Señor, porque Dios te ha incluido en sus planes y te ha dado la oportunidad de que seas hecho hijo o hija de Dios. Ponte de pie y dale un receso de alabanza a Jesús en esta hora, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia.